En este vídeo vamos a ver cómo se realiza la regla de Ruffini y ejercicios del teorema del resto y del factor, que luego veremos que en realidad son el mismo teorema. Entonces, ¿cuándo podemos utilizar la regla de Ruffini? Cuando hay que dividir un polinomio p de x, sea el que sea, entre un binomio de la forma x menos a o x más a, pero siempre de grado 1. Por tanto, este primer polinomio sí que lo puedo dividir entre x más 7, porque la x, como veis, está elevado a 1 y su coeficiente también es un 1. Ahí podría hacer Ruffini o la división de toda la vida. Aquí no puedo hacer Ruffini porque la x está elevado a 2. Aquí tampoco puedo hacer Ruffini porque el coeficiente de la x es 4. Vamos al lío. Tenemos que realizar la siguiente división, o bien como toda la vida o por Ruffini. Vamos a ir viendo los pasos. Lo primero es copiar solo los coeficientes. Es decir, el 3, el menos 2, también pondré un 0 de grado 2 porque no hay, este menos 2 y este 1. Entonces, como veis, aquí arriba he copiado los coeficientes. El 3, el menos 2, grado 2 un 0, súper importante, grado 1 el menos 2 y el término independiente, ¿vale? Hay que ponerlos todos. Ahora os he redondeado que el final, este cajoncito es el resto y todos los números que nos aparecen aquí será el cociente de la división. Ahora lo más importante, aquí tengo que poner un más 2. ¿Por qué pongo un más 2? Porque mi división es entre el polinomio x menos 2. Por tanto, aquí se pone un más 2. No es que se cambie el signo, pero una manera fácil para que lo entendáis vosotros, si aquí pone menos 2, yo pongo un más 2. Si pusiese x más 27, al hacer Ruffini, aquí escribiría menos 27. Una manera fácil de estudiarla es que cambio el signo, pero a lo largo del tema veremos que no se cambia el signo exactamente, pero es un truco memotécnico bastante bueno. Y ahora, lo importante, ¿cómo se va haciendo Ruffini? El primer elemento, el 3, se baja y ahora multiplico. El 3 que tenemos aquí por 2 me da más 6. Y ahora sumo estos dos. Menos 2 más 6 más 4. Vuelvo a multiplicar. 4 por 2, 8. Vuelvo a sumar. 0 más 8, 8. Multiplico 8 por 2, 16. Agrupo menos 2 más 16 más 14. Multiplico 14 por 2, que son 28. Vuelvo a sumar y esto me da 29. Por tanto, ya lo tengo. Ahora, ¿cómo podemos averiguar el cociente? Una manera rápida. Si yo divido grado 4 entre grado 1, resto los exponentes y sé que me va a dar x al cubo. Otra manera. Siempre el último elemento, como hemos visto aquí, es el término independiente, luego viene grado 1, luego grado 2 y así. Por tanto, este término de aquí, el 14, es el término independiente. 8 es el de grado x. 4 es x al cuadrado y 3, como hemos visto antes, es x al cubo. Con cualquiera de las dos maneras sobra. Y como siempre, contestamos al ejercicio indicando cuál es el cociente y el resto. Escribimos la solución y la recuadramos. Como veis, es muchísimo más rápido hacer Ruffini que la división de toda la vida. Veamos este ejercicio. Primer paso, copio los coeficientes. Grado 5, un 2, grado 4 no hay, grado 3, grado 2, grado 1 tampoco hay y término independiente. Esto de aquí será el resto, el 2 lo bajo siempre. Importante, como divido entre x más 1, aquí tenemos que escribir el menos 1. Y vamos haciendo las mismas operaciones. 2 por menos 1, menos 2. Sumo y me da menos 2. Multiplico, me da más 2. Agrupo y me da 5. 5 por menos 1, menos 5.
Agrupo me da menos 7. Lo multiplico por menos 1 y me da más 7. Agrupo 7. 7 por menos 1, menos 7. Y al hacer la resta, el resto me da 1. Vamos a ir viendo. Maneras de ver ahora cuál es el cociente. Igual que hemos hecho antes, grado 5 entre grado 1 cabe a grado 4. Otra manera de verlo, el último elemento es el término independiente, grado X, grado 2, perdón, este era grado 1, no grado X, grado 2, grado 3 y el último, grado 4. Escribimos cociente 2x4 menos 2x3 más 5x2 menos 7x y más 7. Y el resto siempre el último elemento, menos 1. Así de sencillo se hace Ruffini, no tiene más. Muy importante es que os acordéis de poner todos los grados. Si no hay alguno, hay que poner el 0. Y luego siempre el elemento que ponemos aquí, que es cambiar el signo al número del binomio. El apartado B, exactamente igual. Vamos copiando los coeficientes. 1, menos 1, menos 3, grado 3 no hay, un 0, grado 2 tampoco hay, un 0, grado 1, 3 y término independiente, menos 4. Separar los números por si las multiplicaciones nos dan números grandes que no se nos junten. Este es el resto y aquí escribiremos un más 1. El primer elemento se baja y empezamos a hacer las multiplicaciones. 1, 0 por 1, 0, agrupo menos 3, agrupo menos 3, vuelvo a agrupar otra vez menos 3 por más 1, menos 3, agrupo ahora me da 0 por 1, 0 y el resto menos 4. Ya lo tenemos, aquí lo he escrito. Como siempre, para saber cuál es el cociente, o bien la resta, 6 entre 1 resto y me da grado 5. O empezamos desde el final, término independiente y vamos subiendo hasta el último. Fijaros que aquí no he escrito nada de término independiente porque es 0, no pongáis 0. Igual que aquí, grado 4 tampoco se pone porque no tengo nada. El ejercicio C, más de lo mismo. Primer paso, copio los coeficientes. 2, menos 1, grado 2 no hay, grado 1 no hay, término independiente, menos 4. Esto será nuestro resto y al dividir entre x más 2, aquí ponemos un menos 2. Bajo el primer elemento y vamos multiplicando 2 por menos 2, menos 4. Agrupo, menos 5, multiplico. Más 10, agrupo, multiplico, agrupo y multiplico. Y esto da de resto 36. Aquí tenemos el cociente y el resto. Acordaros siempre de escribirlo y de recuadrar la solución. Como siempre, término independiente, vamos subiendo grado 1, grado 2 y grado 3. Pues esto es hacer Ruffini, no tiene más. Más adelante veremos su verdadera aplicación y para qué se usa en matemáticas. De momento este tema, sabiendo cómo se realiza la regla de la división, suficiente. Vamos a ver ahora los teoremas del resto y del factor. Teorema del resto nos dice que si divido un polinomio entre un binomio de la forma x menos a, obtenemos un resto R. Por eso es el teorema del resto, porque me dan un resto R. Entonces la fórmula, cuando yo sustituya, será P de A y el resto será R. ¿Por qué P de A? Igual que estábamos haciendo antes, Ruffini. Si sustituyo, como mi binomio es x menos A, en Ruffini pondríamos la A. Acordaros lo que os estaba diciendo de cambiar el signo. Aquí es exactamente lo mismo. Sustituyo el polinomio en A y me dará un resto, no sé cuál, un numerito. Por eso es teorema del resto.
¿Qué me dice el teorema del factor? Exactamente lo mismo, que si divido un polinomio p de x entre un binomio x menos a, obtenemos de resto 0. ¿Por qué el resto es 0? Porque es un factor. Eso es exactamente igual que si yo dividiese con numeritos. 24 entre 6, ¿a qué cabe? A 4. 4 por 6, 24, cambiamos el signo y el resto es 0. ¿Por qué me da resto 0? Porque el 4 es un factor de 24. Por eso al hacer la división el resto, como veis, es 0. Entonces, daros cuenta que es el mismo teorema. Si yo lo sustituyo aquí, igual que antes, polinomio, al dividirlo entre x menos a, yo lo sustituyo cambiando el signo en a. Y como es un factor, en vez de un numerito, como antes, ahora obtengo 0 de resto, porque es un factor. Entonces, en realidad, como ya os estoy explicando, es el mismo teorema, solo que si me va a dar un numerito, se llama teorema del resto. Y si no me da un número que me da 0, quiere decir que es un factor. Por tanto, simplemente hay que sustituir en el polinomio y ya lo tenemos hecho. Vamos viendo. Ejemplo. ¿Cuál es el resto de dividir el polinomio todo este, p de x, entre x más 2? Como ya me está diciendo cuál es el resto, ¿qué teorema será? Como me dice bien el enunciado, será el teorema del resto. Esto lo quiero ver sí o sí. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Sustituir el polinomio, como me dice que lo divido entre x más 2, aquí ponemos un menos 2. ¿Y qué me dará esto? Un número, no sabemos cuál. Eso es lo que me están pidiendo, cuál es el resto. Por tanto, vamos resolviendo. Sustituyo el polinomio en menos 2. Y esto me da, cada x la tengo que sustituir por menos 2 elevado a 4, más 3 por menos 2 al cuadrado, menos 5 por menos 2 y más 6. Y ahora intervienen las matemáticas, resuelvo. Menos 2 elevado a 4. Exponente par, ya sé que esto me va a dar positivo. 2 elevado a 4, 16. Menos 2 elevado a 2 también me va a dar positivo. Más 4 por 3, más 12. Aquí menos por menos más 10 y luego más 6. Agrupamos todo esto. 28, 38, 44. Por tanto, ¿cuál es el resto? 44. Y no os olvidéis de contestar y recuadrar siempre. El resto es 44. En el siguiente ejemplo, ¿qué nos piden? Nos dicen si x menos 2 es un factor del polinomio p de x. Si me están diciendo si es un factor, ahora tengo que aplicar el teorema del factor. ¿Y qué me dice el teorema del factor? Que sustituyo el polinomio, en este caso, como tengo que comprobar si x más 2 es un factor, sustituyo en 2. ¿Y qué me tiene que dar? Si es un factor de resto 0. Vamos a ver si es verdad o no. Sustituimos el polinomio en 2. Menos 2 por 2 elevado a 3 más 4 por 2 al cuadrado menos 6 por 2 y más 12. Ahora no hay que pensar las potencias porque lo de dentro es positivo. 2 elevado a 3, 8 por menos 2, menos 16. 2 elevado a 2, 4 por 4, 16. Menos 6 por 2, menos 12. Y luego el más 12. Ahora agrupo. No hace falta agrupar. Este menos 16 con más 16 se van. Y menos 12 con más 12 también se van. Por tanto me da 0. Como al sustituir el polinomio en 2 me ha dado 0, resto 0, quiere decir que sí que es un factor. Y como siempre, no os olvidéis, contestamos.
x menos 2 sí que es un factor del polinomio. ¿Por qué es un factor? Porque al sustituirlo me ha dado 0. Por tanto, como veis, un teorema y el otro es exactamente el mismo. Lo que tengo que hacer es sustituir el polinomio por el número que me pida el ejercicio y vemos si el resultado me va a dar un número, eso es el resto, o si me da 0, quiere decir que es un factor. Pero hay que hacer exactamente lo mismo, sustituimos y ya está. Ahora vamos a ir viendo ejercicios. En todos estos tipos de ejercicios los podemos hacer de 3 maneras. La primera manera es hacer la división, que yo esta no la recomiendo porque es muy larga. La segunda manera es hacer Ruffini, muy válida. Y la tercera manera es usar el teorema del resto o del factor, también válida. Cuando hagáis muchos ejercicios ya os daréis cuenta cuando os interesa Ruffini y cuando os interesa hacer los teoremas. Yo voy a ir haciendo prácticamente cada apartado de las dos maneras y así podéis ir viendo. Me da igual cómo lo hagáis, el que os resulte más fácil. Lo que sí que quiero que me expliquéis siempre es qué método, ¿vale? Aquí lo voy a hacer por Ruffini. ¿Qué hago? Copio los coeficientes, grado 1, el número es lo que yo quiero saber, es menos m en este caso. Divido entre x más 2, por eso aquí viene un menos 2, y me dice que el resto tiene que ser 3, por eso aquí he escrito un 3. Vais haciendo Ruffini. Cuidado aquí al hacer esta agrupación, yo no puedo juntar letras con números, por tanto esto me da, como no lo puedo juntar, menos m más 12. Y ahora multiplico menos m más 12 por menos 2. Menos m por menos 2, eso da más 2m. Y más 12 por menos 2, eso nos da menos 24. ¿Qué tengo que hacer ahora? Resolver esta ecuación. Menos 3 más 2m menos 24 tiene que ser igual al resto que es 3. Resuelvo 2m junto menos 3 y menos 24, eso da menos 27, igual a 3. 2m es igual a 30. El 2 pasa dividiendo y la m me da 15. Ahora abajo lo voy a resolver por el teorema. ¿Cuál? ¿Del resto o del factor? Como me dice que el resto es 3, es teorema del resto. ¿Qué tengo que poner? ¿Qué tengo que ver siempre sí o sí en los ejercicios? P de menos 2, en este caso ha de ser igual a 3. Fijaros que todo coincide. En Ruffini hemos puesto un menos 2, aquí también va un menos 2. El resto de Ruffini tenía que ser un 3, aquí también va un 3. Y vais resolviendo. Esto da menos 40 más 16, menos por menos más 2m menos 3 igual a 3. Sumo. Menos 40 más 16 es menos 24 y menos 3 menos 27 más 2m igual a 3. Casualmente, fijaros que me ha salido lo mismo, lógicamente. Por tanto, 2m es igual a 30, m es igual a 15. Cada uno que mire a ver qué método le resulta más fácil, si Ruffini o el teorema del resto. El apartado B nos piden que la división sea exacta. Voy a hacerlo primero por Ruffini y después por el teorema. ¿Qué teorema será? Si la división es exacta, será un factor, por tanto, teorema del factor. Cosas importantes de Ruffini. Al ser exacta, aquí va un 0. Si el binomio es x más 4, aquí va un menos 4. Resolviendo nos da que la m es 136. Ahora lo resuelvo por el teorema, como os he dicho antes, al ser exacta, del factor. ¿Qué tengo que ver escrito? Polinomio, ahora no es p, ya me había equivocado yo, fijaros que es q. Q de menos 4 igual a 0.
¿vale? Esto es lo importante. Y ahora simplemente vais resolviendo. Resolvéis. Exponente impar, lo de dentro negativo me tiene que dar menos, aquí me tiene que dar más, por este menos se queda en menos, vais haciendo y lógicamente la m me ha dado 136 igual que antes. Apartado C, nos pide que x más 1 sea un divisor. Si es un divisor, tendremos que aplicar el teorema del factor, porque al ser un divisor el resto es 0. En este caso, R, como es entre x más 1 de menos 1, me tiene que dar 0 porque es un divisor. Sustituimos y vais resolviendo. Exponente impar me tiene que dar menos, igual que aquí, y menos por menos se convierte en más. Resolvéis, menos 1 y menos 4 se me cancela con el más 5, no tengo nada, por tanto resultado final, M0. Veamos por Ruffini. Posibles fallos al hacer Ruffini. Dejarse el grado 4, que hay que poner el 0, el grado 2, que hay que poner 0. Como es un divisor, el resto es 0. Y aquí hay que poner un menos 1 porque estamos dividiendo entre x más 1. Por eso aquí también habíamos puesto el menos 1. Daros cuenta que siempre es lo mismo. Por eso da igual hacer teorema del factor y del resto que Ruffini. Haciendo por Ruffini, llegamos aquí a que m más 0 es igual a 0, es decir, como no estoy sumando nada, m vale 0. Obviamente, mismo resultado por teorema del factor que por Ruffini. Apartado de el resto, ya me está hablando del resto, de hacer la división j de y, ahora en vez de x nos han puesto y, no pasa nada, entre y menos 1 es 5. Me hablan de resto, teorema del resto. Ahora el polinomio es j, tengo que escribir la j. Y menos 1, por tanto aquí escribimos un 1 y el resto 5. Ya lo tenemos, sustituir y a ver qué da. 1 elevado a cualquier cosa siempre da 1, así que este es bastante fácil de hacer. 3 menos m más 3m menos 6 más 4 igual a 5. Agrupamos letras con letras, 2m y números con números. 3 y 4, 7, menos 6, esto da más 1. Seguimos resolviendo, el 1 pasa restando y ahora el 2 dividiendo. La m da 2, es decir, al dividir el resto para que sea 5, la m tiene que valer 2. Vamos a ver por Ruffini. He copiado los coeficientes y a ver, el resto tiene que ser 5, por eso he puesto un 5 ahí. Y vamos resolviendo, 3 por 1, 3. La suma da 3. Esto da 3 y ahora tengo que agrupar. No puedo juntar m's con números. Esto se queda menos m más 3 por 1 menos m más 3. Dejar bastante separación, ¿vale? Fijaros, porque si no, no me van a ir cabiendo todos los numeritos y las letras. Esto vuelve a dar menos m más 3 por 1 menos m más 3. Ahora, al agrupar 3m y menos m lo puedo juntar, esto da 2m y luego más 3 por 1, otra vez 2m más 3. Lo escribo aquí, 2m menos 3. Aquí ahora tengo que agrupar los números. Multiplico por 1 y da 2m menos 3. Ahora hay que resolver toda esta ecuación. 4 más 2m menos 3 igual a 5. Esto da 2m más 1 igual a 5. Casualidad o no. Viva las mates. Me vuelve a salir la misma ecuación. Por tanto, ya sé que esto me va a dar lo mismo. M igual a 2. Como veáis, en este caso, pues yo veo bastante más laborioso hacer Ruffini porque vais arrastrando todo el rato las m's. Y aquí era muchísimo más fácil resolverlo por el teorema del resto. Cuando hagáis mucho, yo es que no os lo quiero decir, quiero que penséis vosotros,
sabréis cuál es mejor por Ruffini y cuál es mejor por el teorema del resto y del factor. Y el último ejercicio. Nos dicen que z-2 sea un factor. Para que sea un factor hay que hacer el teorema del factor y el resto será obviamente 0. Si os dais cuenta, aquí este polinomio no tiene ningún nombre. Yo lo he llamado P. Está el polinomio así, pero en ningún lado pone que sea Q de X, P de X, R de X, Pepito de X. Entonces se llama P. Os estoy diciendo X, ¿vale? Y daros cuenta que no aparece la X. En este caso, la variable es Z. Es P de Z. Por tanto, sustituyo en 2 y me tiene que dar 0. Vamos al lío. Sustituís y ya está. Yo aquí me he saltado un paso, ¿vale? 8 y menos 14, eso da menos 6, que ya lo he pasado al otro lado como más 6. Con Ruffini aquí tenéis lo primero que hay que poner y ahora ya viene la parte de mate. Multiplico, sumo y multiplico. Resuelvo esta ecuación y m menos 6 tiene que ser 0, así que m vale 6. Daros cuenta, otra vez, lo mismo. Este ejercicio, por ejemplo, era exactamente igual de fácil de una manera que de la otra. Ir viendo dónde están las incógnitas, si al principio del polinomio, al final, para saber cuál es más fácil en cada caso, si los teoremas o Ruffini. Así que ya lo sabéis, cualquier ejercicio de este estilo se puede hacer por la división, yo de vosotros me olvidaría de ella, que es larguísimo, teoremas o Ruffini.